Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de remakes de series de anime que tienen que tener una nueva versión, que tuvieron un inicio fallido, una primera adaptación a mi gusto mala, incompleta, ya desactualizada porque estamos en 2025, en 5 años nada más van a ser 40 años de los 90, la época dorada de los animes, así que muchas series que necesitan un lavado de cara y muchas que tuvieron éxito en el tiempo reciente. Así que voy a ir enumerando las series que yo creo que necesitan un remake urgente, por lo menos para los próximos años. La primera que quiero nombrar es Suzumiya Haruhi no Yutsu, el anime animado por el estudio Kyoto Animation, que lo recordamos con mucho cariño. Es un anime del año 2006, ya tiene prácticamente 20 años desde que salió. El anime la verdad que está bastante bien y tiene, si mal no recuerdo, una película muy buena también. El tema es que está inconcluso, nunca se terminó de adaptar la obra, el manga ya terminó. Creo que las novelas siguen porque inclusive el autor sacó una novela el año pasado o el anterior como una recontinuación y la franquicia la verdad que sigue bastante viva. Los más jóvenes la verdad que no lo recordarán, pero esto hace 20 años era el dandadan de la época. Realmente Haruhi era súper popular, estaba en todos los eventos, había cosplay, figuras, pins. Es como uno de esos iconos de los anime que quizá tanta gente no lo ve o no lo conoce, pero ahí está. La verdad que sí o sí creo que merece un remake que lo haga completo, que termine la obra y que actualice obviamente su animación, que no estaba nada mal en ese año 2006 cuando salió, pero que definitivamente necesita una actualización. Eso sí, espero que no hagan tantos capítulos iguales porque hay un arco que se llama Agosto Infinito de esta serie que fue muy polémico en la época, donde todos los capítulos eran iguales porque el personaje principal, Kion, estaba atrapado como en un bucle temporal. Entonces eran como 7 capítulos que eran exactamente iguales, pero a los personajes les cambiaba la ropa nada más. Realmente era un dolor de cabeza esos capítulos, así que si lo llegan a adaptar de nuevo, que se salten esa parte. El siguiente del que voy a hablar ya es un anime bien noventero, que todo el mundo lo conoce y lo habrá visto en televisión de aire en algún momento, y estoy hablando de Slayers. Acá en Latinoamérica se conocía como Los Justicieros, y miren que el anime se empezó a publicar en el año 1995 y el estudio fue Cheesy Stuff, muchos le dicen José Estafa porque siempre hace animes y los deja incompletos. En este caso la serie original, la obra original son unas novelas ligeras. Y tengo entendido que tuvo un problema bastante importante de derechos porque el autor se cambió de editorial o la editorial cerró y se cambió a otra. Entonces hubo un problema grande con los derechos y por eso están como estancados o restringidos esos derechos para hacer nuevo material. Por eso nunca más salieron películas o figuras o no salió nada de la obra, pese a que creo que sigue siendo bastante vigente en el corazón de las personas. La verdad que el arco de Mario Garf y el arco de Balgaf estaba bastante bueno, la verdad que yo lo recuerdo muy bien porque lo vi hace poquito y la verdad que el anime está muy bien, como la mayoría de los animes de los 90 que sí le pusieron cariño, tiene una buena animación y más o menos los arcos que tiene el anime abren y cierran. Pero como todo es una obra medio inconclusa, le faltan partes en el medio, van y vienen personajes, o sea es como que le faltan pedazos. La verdad que no es una adaptación pulcra y merece un remake sin dudas. El siguiente de la lista es un anime igual que los anteriores que tiene una buena animación y que en su momento fue muy popular, que creo que todavía lo sigue siendo y que tuvo relativo éxito su primera adaptación, pero que obviamente ya quedó viejo y necesitamos ver la historia completa. Y estoy hablando de Soul Eater, que es del mismo autor de Fire Force, Atsushi Okubo, y el anime fue producido por Studio Bones en el año 2008, o sea ya también hace casi unos 20 años, un poquito menos. Y la verdad que le pasa lo mismo que a Fullmetal Alchemist y algo propio de la época. Lo mismo le pasó a Blue Exorcist y a otros cuantos shonen de la época, y es que los estudios de animación adaptaban la primera parte del manga para que se haga popular, la gente lo vaya a comprar, pero a la hora de terminar el anime obviamente se quedaban sin material porque adaptaban todos los arcos del manga y después tenían que inventarse arcos argumentales o inclusive finales. Algo que bueno, era bastante sacrilegio porque los mismos directores del anime tenían que ponerse en el papel de el mismo mangaka, adueñarse de una obra y terminarla que obviamente no era suya.
Creo que con Soul Eater termina pasando lo mismo, no recuerdo si tiene un final original porque no lo vi todo en su momento, pero bueno, tiene 51 capítulos que no abarcan todos los tomos del manga, que son 25, así que sin duda merece tener un remake. La animación obviamente no estaba tan mal, la adaptación, los diseños de personajes eran bastante buenos porque bueno, esta época tiene como un estilo de personaje más robusto, más oscuro, así que le venía bien al estilo de la obra, pero ya quedó viejo, ya queremos un anime nuevo, completo de Soul Eater, y creo que con la popularidad que tiene Fire Force y con la conexión que existe entre ambas series por el autor y por la historia misma, sería ideal que cuando termine Fire Force se venga un remake completo de Soul Eater. El siguiente de la lista sí ya es un anime que se hizo con poquito presupuesto, ya dolía a los ojos verlo en su momento y más aún hoy en día. Yo lo vi hace relativamente poco y estoy hablando de Air, una de las obras más populares del autor Ito Ogure. El manga empezó a publicarse en 2002, en 2006 tuvo un anime y terminó de publicarse el manga en el año 2012. El anime no abarca completamente toda la obra, son 25 episodios más algunos especiales, pero la verdad que está buenísima la serie. El tema es que el anime de esa época tenía muy poco presupuesto, estaba horrible, los diseños de personajes como que se derretían todos, la animación era muy floja, muy poquitos frames, se ahorraba muchísimo presupuesto repitiendo frames y haciendo esos reciclados baratos ya de los 90 que para los años 2000 ya quedaba viejo porque había series con una animación muy competitiva para la época. Pero se nota que se hizo, la verdad que con pocas ganas y con poca plata esta serie porque es horrible. Se ve realmente horrible y la verdad que es una lástima que no le hace justicia al arte del manga, que está buenísimo. Air también es de esas series que para principios de los 2000 realmente era bastante popular, creo yo, quedó en el olvido. Es uno de esos shonen que nunca llegó a competir en las grandes ligas, es medio de la B, como Soul Eater, como Hitman Reborn y como otras series que no pegaron tanto, pero el que conoce más de anime lo conoce. Así que realmente estaría muy bueno que tuviera un anime decente, con una buena animación. Yo creo que sería muy popular porque es muy original. La historia trata de unos protagonistas que compiten y pelean batallando, andando en rollers, en como skates o patines, como se diga en su país. Y la verdad es que es una serie muy original, es medio como Beyblade, pero con los personajes peleando con los patines, esos medio locos que tenían modificados con ataques y demás. La verdad que estaba muy buena la serie, tenía mucha identidad, pero lastimosamente nunca se adaptó del todo. Necesita ya mismo un remake porque creo que lo vale. Creo que es una serie buena, desperdiciada y un poco olvidada en el pasado. El siguiente de la lista entra dentro de esos animes que tuvieron un remake, pero a mi gusto extremadamente fallidos. Estoy hablando de Trigun. Recordemos la primera adaptación de anime de 1998, inclusive muchos lo comparaban y lo igualaban incluso al nivel de Cowboy Bebop, animado por el estudio Madhouse. Realmente una serie espectacular, con mucho carisma, mucha personalidad, muy distópica, muy steampunk, muy futurista, pero a la vez retro, con esa estética vieja, pero la verdad que muy moderna al mismo tiempo, con esos diseños muy coloridos, característicos, y con esa suciedad que hace como a los animes de los 90 como más pesados, más sentimentales, más emocionales, como más intensos. Creo que es una serie increíble. Sin embargo, bueno, el anime de 26 capítulos que salió en el 98 no completa la obra y de hecho creo que inclusive tiene un final original. Ese fue el gran problema de este anime, que no se adaptó del todo. Una lástima porque el manga la verdad que no es tan corto. Tiene un inicio de 3 tomos y después como cambia a Trigun Maximum tiene 14 tomos más, pero realmente no es una serie para nada larga. Sin embargo, la verdad que no se adaptó del todo, tuvo un final original y aún así fue muy exitoso para la época. Lastimosamente, en el año 2023 el estudio Orange lanzó Trigun Stampede, que es como una reinterpretación, es un remake pero al mismo tiempo una reinterpretación de la obra original, con diseños de CGI, con nuevos diseños más modernosos que no respetan el del manga, con una historia original que es como un homenaje a la serie vieja pero no es. Y me parece francamente un desastre, no tiene alma, se ve totalmente reciclado como esos animes de Netflix que son originales, que empiezan y terminan con 20 capítulos y no te cuentan nada, no profundizan en ningún personaje y le falta todo el alma de la historia original. La verdad que es un desastre la nueva adaptación, que inclusive va a tener una segunda temporada y nada, para mí esa
readaptación es malísima, no respeta la obra original, y la idea de un remake es justamente no repitan el error original y no lo empeoren aún más haciendo más cosas originales. Al contrario, debería ser aún más fiel a la historia original, como por ejemplo el caso de Hunter x Hunter, el remake de 2011, que es mucho más fiel al manga y que es mucho mejor recordado y obviamente un éxito. Lo mismo Fullmetal Alchemist Brotherhood. Entonces nada, una lástima, habrá que esperar a que termine esta horrible nueva versión y no sé, quizá dentro de unos 15 o 10 años más podremos tener una nueva versión decente de Trigun, o bueno, refugiarnos lastimosamente en el manga, ya que por ahora otra cosa no queda. El siguiente de la lista, sí, ya me estoy yendo casi 40 años hacia el pasado, realmente estoy desempolvando el baúl de los recuerdos porque creo que hay una serie que necesita un remake urgente y es Macross del año 1982. Recordemos que esta es una serie original de mecha creada por Yoshi Kawamori y el estudio Nue. Estamos hablando del 82, o sea, hace muchísimo tiempo, técnicas de anime ancestrales. Que bueno, esta serie después se mezcló, se reboteó y se hizo Robotech para los yankees. Nada, me parece que es una serie muy antigua, es una serie que obviamente inspiró muchísimas series, muchísimas otras series de mecha, que es obviamente como el pilar o uno de los pilares del género inclusive de animes de robots, así que sin duda necesita un remake urgente. Me gustaría ver una versión nueva de esto, readaptada, con fidelidad a la serie original, pero con mejor calidad, que se pueda ver, que se pueda encontrar y que obviamente tenga las técnicas de anime modernas. Me parece que podrían hacer un trabajo excelente, especialmente para este tipo de obras tan espaciales, tan con ese agregado de ciencia ficción medio místico que todo el mundo puede disfrutar mucho más en una versión animada y actualizada con la animación de hoy. Así que nada, me parece que Macross es una de esas series que sí o sí tendrían que tener un remake, porque las primeras versiones ya quedaron reolvidadas. Se crearon unas nuevas continuaciones en 2003, en 2006, unas nuevas versiones de Macross que inclusive se conectan con la primera versión, son como continuidades generacionales de la primera obra, pero me parece que no tiene sentido porque muy poca gente vio la versión original, es muy difícil de encontrar, la calidad para verlo es malísimo, te hace doler los ojos de lo antiguo, feo y viejo que se ve, por más que sea una obra mística. Así que espero que en algún momento algún estudio se ponga la 10 y haga el trabajo de hacer una nueva versión de esta serie para todos los que no la vimos y no crecimos en esa época, pero aún así la recordamos con cariño. Ahora nuevamente viajamos al pasado, más de 30 años a la antigüedad de la fecha, pero para una serie que tuvo no un anime sino una película. Acá hay muchos que me van a querer funar, pero a mí no me importa, creo que merece un remake y estoy hablando de Akira, ya que tiene una película de 1988, o sea, estamos hablando también hace muchísimos años. El manga comenzó en 1982, 6 años después salió la película, que está buenísima, la verdad que es uno de los pilares del anime, es una de las joyas, un patrimonio de la humanidad de la animación, porque es espectacular lo que se hizo para la época, tiene mucha esencia, mucha aura, es espectacular, se sigue proyectando en cines, inclusive hoy en día, cada tanto en ciclos de anime, tanto en Latinoamérica como en Japón, sigue estando esta película, pero la realidad es que no es fiel al manga. El manga tiene 6 volúmenes y la historia, si bien se representa y se resume en la película, no es lo mismo. Estoy leyendo el manga ahora actualmente y se disfruta mucho más obviamente la obra original, ya que se toma más tiempo para desarrollar los personajes, las ideas, la ciencia ficción, el contexto, cómo se crea ese ambiente post-apocalíptico y cómo, bueno, todas esas ideas que ya vimos en un montón de películas de los Avengers y no sé, en un montón de historias de ciencia ficción, se creaban y se inventaban en esa época y salieron de mangas como Akira. Así que realmente creo que necesita sí o sí una nueva versión animada con buena calidad, con muy buena animación, con buen presupuesto, con el tiempo para adaptar todas las partes de esos 6 tomos bastante extensos que tiene, porque la verdad que es una historia clásica, que la película obviamente es una joya y cualquiera que la quiera ir a ver puede ir a verla, pero estaría bueno tener una versión completa que abarque toda la historia del principio al final original, bien fiel a la obra original de Katsuhiro Otomo, con una buena animación y que le haga justicia a la película y a la obra en sí, que creo que todos merecemos ver una versión animada completa y fiel, que justamente de eso se tratan los remakes. Así que para mí Akira tiene que tener un remake y esta vez completo.
El siguiente de la lista también es otro polémico porque mucha gente lo va a defender a capa y espada, pero la verdad que la obra se estuvo prostituyendo por muchos años y me parece que merece una nueva adaptación fiel, un reinicio ya prácticamente de saga, más que un remake, un reinicio total de franquicia, y estoy hablando de Caballeros del Zodíaco de Masami Kurumada, una serie que todo el tiempo están saliendo nuevas series, nuevas versiones, con los caballeros mujer, con los caballeros hombres, con los caballeros de oro, con los caballeros en el futuro, con los caballeros en el pasado, y la verdad que ya me harté. Recordemos el primer anime, el más conocido, el que subieron a Netflix completo hace un par de años en latino, salió en octubre de 1986, estamos hablando de los 80, de la misma época que Macross y Akira, animado por el estudio Toei Animation, y la verdad que necesita un remake urgente, un remake fiel, nada de agregarle aire acondicionado a las armaduras, ni meterlas en bolitas como Pokémon, ni hacer a los personajes mujer o hombres. Respeten a los géneros, respeten la obra original, respeten lo que hizo el autor en las primeras páginas del manga, y hacer una reversión de ese mítico arco de las 12 casas, de todos los primeros arcos readaptados con buena animación, nada de CGI, animación tradicional, bien al estilo Shingeki no Kyojin o Kimetsu no Yaiba, con esas versiones espectaculares que se ven con mucho color, con mucha viveza. Quiero ver ese tipo de animación con una versión fiel de Caballero del Zodíaco, nada inventado, un reinicio total de saga. Después, si quieren inventar o hacer remakes de sagas originales que tuvo la historia, o la tan importante saga de Zeus y la saga del cielo que se viene hablando hace muchísimos años y nunca se hizo, Kurumada siempre agarra la plata de cualquier adaptación pedorra que le quieran hacer a la obra y está muy castigada realmente, así que yo creo que merecemos una versión nueva, una versión fiel, una versión que respete ese recuerdo que tenemos de los caballeros, que no es tan bueno como realmente es ver la obra del 86 ahora, porque realmente ese anime duele los ojos verlo, porque se repiten los frames, va muy lento, tiene diálogos que no tienen sentido por el doblaje latino. Entonces realmente me gustaría que sea una nueva versión, bien hecha, fiel, con una gran calidad y que le haga justicia a la obra, porque creo que sería un éxito increíble y que reavivaría todos los fanáticos como yo, que nos enojamos tanto con la obra y que ya no vemos ni los remakes, ni las nuevas versiones, ni nada. Me parece que hace falta una nueva versión y que sea bien fiel, nada original, simplemente un reinicio, una refrescada de la franquicia. El siguiente de la lista también es una de esas cosas que uno no entiende cómo suceden, pero suceden con franquicias bastante mufadas, y estoy hablando de Berserk de Kentaro Miura, y realmente no entiendo cómo una obra tan magnánima, una obra tan importante, una obra clave no solamente en el manga, en el anime, en la ficción en general, en el argumento narrativo en papel, no entiendo cómo no tiene una adaptación decente. El manga es de 1989 y el primer anime es del 97, hecho por el estudio Oriental Light and Magic, que creo que es la primera vez que lo leo en mi vida. Y nada, después de eso en adelante la serie tuvo una serie de adaptaciones, películas y demás, pero nada demasiado fiel y nada que haya tenido demasiado éxito y que respete a la obra original. Lastimosamente Kentaro Miura no está entre nosotros y obviamente el manga todavía no está terminado, razón por la que obviamente quizás ningún estudio de animación se aventuró a hacer una nueva versión, sabiendo que no iban a poder terminar de adaptar todo anime, ya que el manga no iba a estar terminado para cuando lleguen al límite de la adaptación, porque sabían que no iba a estar terminado y porque, bueno, obviamente luego del fallecimiento del autor original, esto se complicó todavía más. Pero yo creo que se puede hacer en arcos, adaptaciones como Kimetsu no Yaiba, en arcos argumentales, y bueno, después de que lleguen al último arco, cuando llegue el final del manga, que en algún momento llegará la producción que quedó a cargo del guión y de terminar el manga, en algún momento lo hará, y creo que para ese momento estaría bueno ya tener un anime en marcha, nuevamente, como repetí todo el vídeo, que tenga una buena animación, una buena calidad, que le dé tiempo a la animación y a la obra de adaptar todos los detalles del manga, que sea una caricia para el fan, porque realmente es una serie muy mítica, una serie que ha inspirado no solo animes y mangas, sino que inspiró cosas de la ciencia ficción, ya como Game of Thrones y muchas otras obras posteriores. Así que realmente tiene que tener un anime bueno.
No puede ser que Berserk estemos en 2025 y tenga solo adaptaciones berreta. En algún momento quiero ver una versión buena de este anime. No quiero morirme como Miura y no ver la obra completa animada en buena calidad. Creo que lo merecemos. Finalmente llegamos al primero de la lista y creo que es el anime con más necesidad de un remake, porque es de esas cosas que, igual que el anterior, no entiendo cómo sucedieron. Y estoy hablando de Tokyo Ghoul, el cual tuvo un anime hecho por el estudio Pierrot en el año 2014, hace ya más de 10 años, y realmente no entiendo cómo una serie que tenía todo para ser exitosa, y de hecho lo fue con ese anime tan nefasto que tuvo, porque en esa época, todo el mundo lo recordará, se vendía en todas las ferias de anime la máscara de Kaneki, figuras, pins, todo el mundo tenía el avatar de Kaneki con el pelo blanco, con el pelo negro, de Sasaki o de alguno de los personajes de esta serie, porque realmente tiene todos los clichés para ser una serie popular. De hecho, con Shingeki no Kyojin fue como de las series que lideraron la popularidad del anime, el revival del anime, por así decirlo, de la década pasada. Sin embargo, el anime es nefasto, es horrible, o sea, ni siquiera se acerca un poquito a la grandeza que tiene el manga, que es muy bueno. Por lo menos la primera parte de Tokyo Ghoul es excelente. Yo creo que es sublime cómo se tratan a los personajes, no es simplemente edgy o simplemente trata de ser oscura porque sí la obra, o que trata de ser medio infantil, o que trata de ser así como fanfarrona en algún sentido, o aprovechándose de personajes medio X, sino que nada que ver. Realmente es una serie muy cruda, muy violenta, con mucho análisis y carácter psicológico, por lo menos en la primera parte, así que me parece que vale realmente la pena, y que es una lástima y al mismo tiempo un milagro que haya tenido un anime tan nefasto y que haya obtenido la popularidad que obtuvo. Sin embargo, las segundas versiones que tuvieron el anime fueron nefastas. La primera adaptación al principio es más o menos fiel, los primeros capítulos, pero después ya Tokyo Ghoul Re es horrible, no se acerca ni siquiera un poquito a cómo es la obra original. Igual yo creo que el final de la obra dentro de todo es bastante malo, pero tiene un desarrollo, un crecimiento y evolución del protagonista muy buenas. En general yo creo que es una gran obra que increíblemente tuvo una gran popularidad y tiene un anime nefasto. Necesita un remake urgente porque es una buena obra, es una obra con mucho peso, con mucha violencia, con mucho carácter y muy interesante. Realmente es una obra muy muy buena. Me da muchísima lástima que haya tenido un anime tan malo, pero realmente puede ser un éxito brutal. Puede ser el revival de cualquier estudio, puede ser el Kimetsu no Yaiba de cualquier estudio de animación que lo agarre y que lo haga bien, que lo haga con tiempo, con buena animación, respetando a la obra, el argumento, los personajes, todo, porque creo que está bastante bien construida. Así que bueno, yo creo que definitivamente Tokyo Ghoul es el anime que más se pide y que más urgentemente necesita un remake. Obviamente Berserk y todo lo demás también quiero que lo tengan, pero Tokyo Ghoul es uno de esos animes que me quedó a la espina de haberlo visto y que haya tenido una adaptación tan mala. Hoy en día, 10 años después, me sigue dando bronca. Así que bueno, esa fue la lista de los animes que merecen un remake. ¿Qué opinan ustedes? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.